Bienvenidos al podcast Camino Eterno. En el episodio de hoy exploraremos la interpretación de la declaración de Jesús, yo y el Padre somos uno, según el Evangelio de Juan, discutiendo su significado y comparándolo con la visión del erudito William Barclay. Desentrañaremos los misterios de esta frase que ha sido fuente de debate teológico y disputa doctrinal durante siglos. ¿Será este pasaje una afirmación de divinidad o hay otra interpretación que corresponda más con la unidad de propósito y voluntad? Acompáñenos en este viaje de exploración y descubrimiento. En el fondo de la discusión teológica que ha persistido a lo largo de los siglos, se encuentra una frase que ha capturado la imaginación y el intelecto de los creyentes. Yo y el Padre somos uno. Este pasaje del Evangelio según San Juan ha sido motivo de diálogos intensos entre cristianos alrededor del mundo, debates que han atravesado el espectro de la fe, desde la contemplación individual hasta las cumbres teológicas con los misioneros más dedicados. A menudo se presenta este versículo como un testimonio irrefutable de la naturaleza divina de Jesús, un pilar para la doctrina de la Trinidad. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? Es posible que esta afirmación, central para muchos en la cristología, haya sido interpretada más allá de su contexto original. Durante este análisis, profundizaremos en el entramado histórico en el que emerge esa declaración. Es esencial entender las creencias y las expectativas judías del siglo I para apreciar completamente la resonancia que estas palabras podrían haber tenido en los oídos de los contemporáneos de Jesús. A su vez, consideraremos cómo esta sola frase ha sido elevada a una proclamación de divinidad, esencial para muchos en su comprensión del Cristo eterno. Sin embargo, hay voces, como la de ciertos académicos y exégetas, que apuntan a una interpretación menos literal y más simbólica, una representación metafórica de unidad de propósitos y no una descripción ontológica de sustancia compartida. Mientras tanto, el legado de ciertos consejos ecuménicos que buscaron dar claridad a las creencias centrales del cristianismo será investigado para entender cómo sus conclusiones han influenciado el pensamiento cristiano hasta nuestros días. El Consejo de Nicea, en particular, ejerció una influencia decisiva en la formación de la doctrina trinitaria como la conocemos. Vamos a desentrañar los hilos de este tapiz teológico, buscando entender cómo han llegado hasta nosotros y qué significado llevan para la fe contemporánea. El Concilio de Nicea, convocado en el siglo IV, fue un hito crucial en la historia del cristianismo que se llevó a cabo con el fin de abordar diversas herejías y unificar las enseñanzas de la Iglesia. Fue en este contexto donde se trató profundamente la naturaleza de la relación entre Jesús, el Hijo, y Dios, el Padre. Esta asamblea ecuménica, la primera de su tipo, produjo el credo niceno, un símbolo de la fe que articula la creencia en la consustancialidad de Jesús con Dios, proclamando que Cristo es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios. Los padres de la Iglesia, que se reunieron en Nicea, lidiaron con cuestiones de esencia y substancia para formular un entendimiento de que, aunque Jesús era una persona distinta, era de la misma sustancia que el Padre. ¿Pero qué significa realmente esta definición para los cristianos de ayer y de hoy? ¿Cómo impacta en la comprensión de las palabras de Jesús cuando afirmó «Yo y el Padre somos uno»? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre si las decisiones de Nicea responden adecuadamente a las intenciones originales de las enseñanzas de Jesús, tal y como se nos presentan en los textos bíblicos. Para comprender mejor esta enigmática declaración de Jesús, yo y el Padre somos uno, recurrimos a los comentarios del reconocido erudito del Nuevo Testamento, William Barclay. Este escritor escocés y exprofesor de divinidad y crítica bíblica en la Universidad de Glasgow nos aporta una perspectiva distinta acerca de estas palabras contenidas en el Evangelio de Juan. En su aclamada obra de comentarios del Nuevo Testamento, Barclay nos invita a reflexionar sobre el significado de este pronunciamiento. Ahora llegamos a la suprema afirmación.
escribe Barclay refiriéndose a Juan 10:30. Se pregunta si debemos interpretar estas palabras en términos metafísicos y filosóficos, como esencia y sustancia, los mismos que alimentaron los debates entre los creadores del credo. Nos plantea si es necesario ser teólogo o filósofo para captar al menos una parte de este magno enunciado. Barclay nos asegura que si buscamos una interpretación dentro de la misma Biblia, la respuesta es notablemente simple y accesible para cualquier persona. Señala, por ejemplo, en Juan 17:11, un pasaje donde Jesús ora por sus seguidores antes de su muerte. Padre Santo, protégelos en tu nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Barclay resalta la oración con énfasis, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La concepción de Jesús acerca de la unidad entre los cristianos es paralela a su unidad con Dios. Más adelante, Jesús continúa: no ruego solo por ellos, sino también por aquellos que crean en mí a través de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús declara con sencillez y claridad que el propósito de la vida cristiana es que los cristianos sean uno, con la misma unidad que Él tiene con su Padre. Estas palabras iluminan una interpretación equilibrada y profunda de yo y el Padre somos uno, alejada de la doctrina formulada en concilios como Nicea y Calcedonia, y centrada en una unidad de propósito y de voluntad. Según Barclay, no hay una proclamación de Jesús como divinidad aquí. Más bien, su enfoque está en la comunión que desea para todos con el Padre, reflejando la misma unidad. Profundicemos en el lenguaje de la unidad que Jesús empleó al orar en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Aquí encontramos a Jesús intercediendo fervorosamente por sus discípulos ante la inminencia de su muerte. Él implora al Padre Celestial: Santo Padre, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. La súplica sigue, manifestando el deseo de Jesús de que no solo esos discípulos, sino también todos los que crean en Él, a través de su mensaje, compartan una unión profunda. Jesús entonces prosigue, detallando aún más esta unidad ideal. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Este pasaje es distintivo, pues no solo describe la relación entre Jesús y el Padre como un modelo de unidad, sino que también invita a creer en la posibilidad de una conexión íntima y personal con lo divino, extrapolable a la comunidad de fieles. Además, Jesús no se detiene ahí. Él declara: la gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí se enfatiza un regalo de gloria, el mismo que Jesús recibió del Padre, ofrecido ahora a sus seguidores, reafirmando esta relación única y armoniosa que debe espejar la cercanía divina que él experimenta. William Barclay, distinguiendo estas palabras, aclara este punto esencial. Jesús concibió la unión de los cristianos entre sí como semejante a su unidad con Dios. No hay necesidad de envolvernos en terminologías filosóficas o teológicas para comprender el corazón del mensaje. Es una invitación clara a vivir en unidad de propósito, tal como el propio Jesús vive en unidad con el Padre. A través de este lenguaje, simple pero profundo, Jesús no solo nos brinda la clave para interpretar su relación con Dios, sino que establece el estándar supremo para la comunidad que Él desea formar, una familia espiritual interconectada y unificada, reflejando la esencia misma de la divinidad. Este es el panorama de la unidad apuntando hacia un oneness inextricable en la oración de Jesús en Juan 17, una visión que trasciende todo entendimiento superficial y nos invita a considerar la profundidad de nuestras relaciones espirituales. El consenso académico en los estudios del Nuevo Testamento presenta una postura especialmente reveladora en cuanto a las afirmaciones de Jesús en el Evangelio de Juan. Un aspecto crucial a comprender es que estas expresiones que parecen elevar a Jesús a un estatus divino,
no corresponden a lo que históricamente pudo haber declarado el Jesús histórico. Este acuerdo, pese a ser excepcional en la erudición bíblica, resalta la importancia de apartarse de una lectura literal y reconocer el contexto narrativo y teológico en el cual el Evangelio fue escrito. Es un hecho notable que entre los académicos exista esta unificación de criterios. Profesores de universidades respetadas en todo el mundo, como Oxford, Cambridge, Harvard y Yale, concuerdan, independientemente de sus convicciones personales o religiosas, en que los llamados «yo soy» en el Evangelio de Juan no son declaraciones que puedan atribuirse de forma directa al Jesús histórico. Sus palabras, en vez de eso, deben entenderse como una expresión literaria propia del evangelista, enfocada en comunicar teología más que historia. Entre estos eruditos encontramos expertos de diversas orientaciones, incluyendo liberales y conservadores, católicos y protestantes, y hasta ateos. Están prácticamente unánimes en que los asombrosos enunciados atribuidos a Jesús han sido interpretaciones teológicas posteriores y no discursos que Jesús mismo pronunciara. Sin embargo, esta comprensión académica raras veces se transmite a los feligreses. Un sinnúmero de creyentes, sentados en los bancos de iglesias alrededor del mundo, desconocen esta perspectiva. No se les presenta esta faceta crítica del estudio bíblico por parte de sus ministros, pastores y sacerdotes, quienes, a pesar de su formación en seminarios y universidades, donde estas teorías son enseñadas y discutidas, deciden no compartir tal información. Este silencio podría interpretarse como una falta de transparencia intelectual dentro de la enseñanza religiosa, un tópico que merecería una consideración más detallada. Por ende, es esencial reconocer que mientras el Evangelio de Juan ofrece ricas proposiciones teológicas y espirituales, la búsqueda por entender las palabras del Jesús histórico demanda una aproximación crítica que considere el amplio consenso académico y las potenciales distancias entre el mensaje original y su interpretación posterior. Y es esta la perspectiva que los estudios modernos del Nuevo Testamento instan a explorar, para captar una visión más clara de lo que Jesús, el hombre de Galilea, podría haber enseñado realmente a sus seguidores durante su vida. Llegamos al final de nuestro recorrido por las interpretaciones y los significados de la enigmática expresión de Jesús: «Yo y el Padre somos uno». Es esencial destacar la responsabilidad que recae en los líderes y educadores religiosos de mantener una actitud de transparencia intelectual al impartir enseñanzas. Los conocimientos académicos, esos que surgen del estudio concienzudo y la erudición en universidades y seminarios, deben compartirse con total sinceridad con los fieles. La apertura y honestidad son fundamentales para fortalecer la fe desde un entendimiento profundo y reflexivo, y no tan solo a partir de la doctrina recibida. Al entertain discusiones sobre el Nuevo Testamento y las afirmaciones de Jesús, es crucial que la comunicación de estas interpretaciones a la congregación se haga de manera que todos puedan comprender y, a su vez, formar sus propias conclusiones informadas. En un mundo tan diverso y rico en conocimiento, el diálogo entre fe y academia puede ser un puente hacia un entendimiento más completo de nuestra espiritualidad. Abrir esa puerta a la reflexión y al cuestionamiento puede revelar una dimensión más profunda de nuestra relación con lo divino y con la historia de nuestra fe. Con esto en mente, los invito a seguir explorando, aprendiendo y cuestionando en la búsqueda eterna de la verdad y la comprensión. Recapitulamos la interpretación de la declaración «Yo y el Padre somos uno», tal como la entendía William Barclay, y su significado como unidad de propósito en lugar de divinidad. Gracias por escuchar el podcast Camino Eterno y hasta la próxima.